tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de El Salvador Today. Como siempre, es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, gracias a la magia del internet, hasta sus diferentes dispositivos. Este día hemos querido dedicar este espacio a un tema muy importante que lastimosamente pues aparece muy atrás en las encuestas cuando se pregunta cuáles son los principales problemas que tiene El Salvador, y hablamos precisamente de la corrupción, que digamos tiene diferentes manifestaciones, algunas muy sutiles, otras pues descaradas, como ya lo hemos visto en diferentes casos que se han dado en nuestro país. Para hablar de eso y sobre un acuerdo país que se ha firmado en contra de este mal endémico, de esta, digamos, de esta terrible falla cultural que tenemos los salvadoreños, hemos invitado hoy al licenciado Juan Carlos Fernández, quien es decano de la Facultad de Posgrados de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí, primero que nada, gracias. Buenos días, gracias a ustedes por permitirnos el espacio para hablar de este tema. Muchísimas gracias. Recuerden por favor que este primer segmento es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Siempre agradeciéndoles por supuesto a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Licenciado, les reitero la bienvenida y gracias por estar aquí. Quiero que hablemos del acuerdo que se ha firmado un poco para ir borrando, digamos, este tema de la corrupción. A mí me parece muy importante porque, y usted me corrige pues cuando, si es que me he equivocado, hay una suerte de noción de la corrupción que es muy etérea, digamos, se ve como algo que ocurre a puerta cerrada, como algo que digamos se da solamente en altos círculos de poder político, ¿no? Pero yo creo que como personas, como sociedad, no asumimos la corrupción, es decir, no entendemos que la corrupción es una cultura de permisividad, de aprovechar, digamos, de falta de valores principalmente, ¿no? O de tal vez tener el esquema de valores al revés. Y tiene múltiples expresiones, ¿no? La cultura. ¿Cómo, si me ayuda por favor, tal vez la primera pregunta y para nosotros que somos periodistas, para la gente que nos mira, ¿cómo debemos entender la corrupción? ¿Qué es? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde está? La corrupción debemos de entenderla como un mal que afecta a las sociedades y puede estar presente en cualquier ámbito de nuestra vida, tanto familiar como profesional. En efecto, estamos descubriendo recientemente, o al menos están saliendo a la luz, actos de gran corrupción, pero también hay una serie de actos de corrupción que se observan en la vida cotidiana. Entonces sí, por esa razón es que en algunos casos las personas no manifiestan la corrupción como uno de los principales problemas que afectan su vida. Más sin embargo, debemos de notar que cuando hay un mal uso de los fondos públicos, estos recursos no se destinan a aquellos elementos que sí afectan directamente la vida de nuestros ciudadanos, llámese seguridad, educación o salud. Hemos visto recientemente cómo se han malversado millones de dólares en El Salvador, cientos de millones de dólares, cientos de millones que pudiesen haberse destinado a mejorar nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, o con un combate frontal a la seguridad, que suelen ser los tres elementos que más destaca a la población que le afectan. Evidentemente, cuando la población ve esos grandes escándalos de corrupción, se manifiesta indignada, pero es hasta que la corrupción o donde puede ver, se queja al respecto. Puede ser que para acceder a un sistema de salud le pidan alguna coima. Puede ser que para inscribir a su hijo en un instituto donde no haya cupo también le pidan algo adicional. Entonces ahí es cuando se ve afectado de forma directa. Por esa razón es que no aparece en los primeros lugares, pero la corrupción puede presentarse en cualquier ámbito. A ver, y el impacto, también eso como que queda muy en el aire, ¿no? Pero tal vez un problema de percepción, imagino yo. El impacto también de la corrupción, porque uno piensa o escucha tal vez en las noticias, ve en los titulares de los periódicos, los medios digitales también como Cronio,
se roba 350 de millones del erario público, ¿verdad? De las arcas del Estado, de un tal institución, Banco de Fomento Agropecuario, de la partida secreta del Estado. Pero, pero ¿de dónde viene ese dinero, no? O sea, de verdad, ¿de quién es ese dinero? ¿De dónde? ¿A quién se lo ha quitado? Por decirlo así, la persona que se lo roba a través de diferentes medios de corrupción. Ese dinero es de todos los salvadoreños. Y quizás para que podamos dimensionarlo un poco, recuerdo que, por ejemplo, el paso del Jaguar costó alrededor de 21 millones de dólares, un poco más, un poco menos. Y entonces ahí podemos dimensionar cuántos pasos del Jaguar pudiésemos haber tenido si los 350 o más millones que se malversaron no se hubiesen malversado. Podemos pensar también en el precio de un hospital, de una carretera, de mejores institutos educativos, para que veamos lo que en realidad nos está afectando. Y evidentemente la corrupción al final se vuelve un estilo de vida para muchas personas, y lo que nos preocupa más es que tiende a normalizarse, a verse como algo cotidiano. Incluso algunas actividades que podemos pensar que no son corrupción, como por ejemplo pedirle a un amigo acceso a servicios de una forma más ágil y no pasar por los procesos establecidos, eso ya es corrupción. Entonces, y lo vemos normal, es la cultura de la viveza. Entonces eso es lo que tenemos que ir erradicando poco a poco para evitar que las nuevas generaciones repitan los errores que estamos cometiendo en este momento. Hay una situación que creo yo que va en el sentido de eso que usted menciona, ¿no? Que se tiende a normalizar la situación. Y se ha escuchado mucho en este ambiente electoral que estamos viviendo ahorita, que es, bueno, ya que robe otro, ¿verdad? O sea, ya robaron uno, ya robaron los otros, ahora que robe alguien más. O sea, es como que se acepta, ¿no? Como que ya se da por sentado, que es normal, se entiende, se descuenta prácticamente de la gestión pública el hecho de que va a haber robo. ¿Qué peligro lleva implícita esa aceptación, digamos, tan a la ligera? Es muy peligroso. En el marco de este proyecto, en el cual está conjuntamente la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Universidad Francisco Gavidia, se hizo una pequeña consulta sobre corrupción a estudiantes universitarios. Estamos hablando de personas de más de 12 años de educación. Y una de las preguntas era, ¿usted votaría por alguien que sabe que va a robar, pero que va a hacer obras? Es preocupante que el 20% de estos estudiantes manifestó que sí, que estaría dispuesto. Eso es resultado de la normalización de la corrupción y por lo tanto de lo que nos está afectando en nuestro tejido social. Hay una forma, digamos, más drástica de ponerlo así, es decir, estamos aceptando a plena conciencia ladrones, para que dirían los destinos de este país. Eso es precisamente el problema, ¿no? Y quizás es parte también del hartazgo que tiene la población con relación a los políticos que podríamos llamar tradicionales. Lo que tenemos que ver es no solo tratar de elegir a la mejor persona posible, pero una vez electa debemos de tener todo un sistema institucionalizado, instituciones fuertes que nos permitan primero tratar de prevenir que haya un desfalco de las arcas del Estado, y si eso se presenta, que haya los castigos que correspondan. Entonces, el riesgo de elegir a la persona equivocada siempre va a estar presente, siempre. Lo que tenemos que tener es una buena institucionalidad capaz de prevenir y castigar a aquellos que cometan el delito de la corrupción. Creo que en la medida que nuestro sistema funcione, va a haber menos casos en los cuales se demuestra corrupción. Evidentemente va a mutar también, ¿ya? Se tratarán de encontrarse otros caminos para llegar a la corrupción, pero ahí es donde hay que ir cerrando los cercos, y es donde he manifestado, tenemos que mantener siempre el dedo sobre el renglón. Nunca sentirnos satisfechos con los logros obtenidos en la lucha contra la corrupción, porque siempre habrán nuevos retos. Entiendo. Le pido por favor, licenciado, que me acompañe a un breve corte comercial. Tal vez cuando regresamos podemos detallar más de qué trata el acuerdo, quiénes están involucrados y qué impacto espera tener, ¿no?, en ir
ya generando tal vez una ola de regresión en este fenómeno de la corrupción que, como ya lo hemos discutido en este bloque, es cultura. Básicamente es cultura lo que tenemos. Amigos y amigas internautas, por favor acompáñenos. Esto es El Salvador Today. No nos cambie, que enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos, esto es El Salvador Today y qué bueno que pueden acompañarnos. Estamos discutiendo sobre el tema de la corrupción y cómo esto nos aflige como sociedad. Antes de continuar la conversación, quiero enviarle nada más un breve saludo a Blanca Montoya, a Nut Goat, Carlos Cruz y otras personas que se están manifestando a través de comentarios en redes sociales, principalmente en nuestra transmisión de Facebook Live. Así que lo invitamos también a usted, amigo y amiga internauta, para que pueda enviarnos sus preguntas y comentarios y con mucho gusto lo vamos a atender más adelante. Licenciado, estábamos hablando del acuerdo, ¿no? Primero, por favor, explíquenos quiénes han participado en este acuerdo, ¿no? Además de las universidades, además de la Matías Delgado, y un poco por qué es trascendental, es decir, cómo esperan tener un impacto, ¿ya?, para ir revirtiendo esta cultura de la corrupción. Este acuerdo es sumamente trascendental porque nace del diálogo. Cuando iniciamos a trabajar en este proyecto, una de las premisas era desarrollar un acuerdo de país que surgiese del diálogo entre diferentes actores, también bajo el supuesto que en El Salvador el diálogo no es un elemento cotidiano. Invitamos a una serie de actores, entre ellos medios de comunicación, gremiales, habían también asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, por mencionar algunas, están Tracoda, ISD, Acción Ciudadana, Funde, FUSADES. Por supuesto también invitamos a políticos de los partidos representados en la Asamblea Legislativa, también asistieron, y también generadores de opinión. Entonces, en una serie de reuniones que se fueron constituyendo, se fueron elaborando surgieron diferentes elementos para este acuerdo de país, pero también en el transcurso de este proceso nos dimos cuenta de la necesidad de llevarlo al interior del país. Tuvimos la participación activa de estudiantes de la Universidad Católica de El Salvador, de la UNICAES en Santa Ana, de la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel, también aquí en las universidades locales se sumaron, y es otro elemento fundamental en este acuerdo. Por primera vez es un documento que cuenta con la participación de cerca de 17 universidades. Porque además de las dos que lo iniciamos, se unieron al Consejo Consultivo la Universidad del Salvador, por ejemplo, la Universidad Centroamericana, la Universidad Evangélica, y además de eso, AUPRIDES, la Asociación de Universidades Privadas del Salvador, también se sumó al esfuerzo.
Tuvimos amplia participación de la Universidad Andrés Bello. Ellos desarrollaron, por citar un ejemplo, la propuesta de educación con valores. Entonces hemos visto cómo el documento se ha ido construyendo de múltiples actores. Y eso creo que le da una solidez importante, porque precisamente surge de las necesidades puntuales que estos actores ven en la lucha contra la corrupción del país. Así que nos sentimos muy, muy orgullosos de este documento, y lo que esperamos es que trascienda, que se convierta en una especie de segundos acuerdos de paz, donde toda la sociedad se aboque a adherirse. Ese es otro elemento importante. Ya se adherieron al mismo una serie de representantes de la sociedad civil en un acto el 29 de noviembre. El 18 de enero de 2019 estamos invitando a los presidentes de los 3 órganos del Estado, a los secretarios generales de los partidos políticos y por supuesto a las 4 candidaturas para unirse al proyecto, pero también queremos recolectar cerca de 10.000 firmas de ciudadanos comunes y corrientes. Queremos que le demos a El Salvador este regalo de mi compromiso en la lucha contra la corrupción. En el acuerdo principal, las universidades, ¿cuál es, digamos, el compromiso o la actividad principal que van a realizar? Es decir, le pregunto esto porque entendería yo que las universidades tienen, digamos, como el papel de solidificar o terminar de cimentar, digamos, ciertos valores, no necesariamente, digamos, valores morales, ¿no?, que se aprenden en casa, pero sí valores, digamos, del desempeño profesional para los abogados, para los administradores, ¿no?, básicamente para todas las profesiones. El acuerdo tiene 7 ejes, y 2 de ellos creo que son donde las universidades podemos tener una mayor incidencia debido a nuestro quehacer diario. Uno de ellos es la formación de una cultura de valores que privilegie lo público, y el segundo elemento es educación centrada en valores. No solo las universidades, sino que todo el sistema educativo en su conjunto, desde la primera infancia hasta la educación superior, tenemos la obligación de incorporar estas temáticas en los planes de estudio. Pero no solo eso, la generación o la formación de competencias no solo se adquieren leyendo un libro o memorizándose una serie de preceptos éticos, deben de desarrollarse en la práctica. Vivirse. Entonces, eso es parte del esfuerzo que las universidades debemos de hacer, en la medida en la cual podamos lograr generar esa formación de valores y enseñarles a nuestros estudiantes el desempeño profesional sobre la base de la ética. Que valga ver el tema histórico. Uno de los elementos fundamentales de la gran crisis económica del 2008 devino precisamente de una falta de aplicación de principios éticos. De especulación en mercados de valores. Sí, las universidades eliminaron el estudio de la ética profesional de sus planes de estudio y se orientaron a otro tipo de valores, y ahí tenemos los resultados. A partir de esa crisis se incorporó nuevamente la temática en los planes de estudios. A ver, un acuerdo de este tipo, digamos, no es tampoco un hechizo mágico, ¿no? ¿Verdad? Que de un momento a otro nos va a dar los resultados. Pero en esta coyuntura, y principalmente que estamos viviendo, siento yo que se vuelve más importante porque, bueno, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? El candidato que va punteando en las elecciones se está vendiendo, o mejor dicho, se ha colocado donde está en términos de preferencia, haciendo uso del discurso de la antipolítica, haciendo uso del discurso de crítica a la corrupción precisamente. Pero en esencia no es tampoco, digamos, cuando uno de verdad, y creo que en las universidades donde más se puede evaluar esto, cuando uno de verdad se quiere mostrar anticorrupción, se debe hacer más que todo con acciones, digamos, no solamente con un discurso o con palabras. Más allá de quién va primero, quién va segundo, tercero, de los candidatos en realidad se puede esperar alguna, y desde su posición de candidatos, ¿no?, alguna acción, alguna muestra más sólida que vaya más allá de una promesa, digamos, porque sin duda sería muy positivo que participaran, ¿no?, de la invitación que se les ha hecho, pero ¿cómo puede un candidato trascender, digamos, y al mismo tiempo
¿verdad? Darle a la gente, al votante, un elemento más para juzgarlo, o cuál va a ser su postura ante estos temas de corrupción que básicamente se dan en todas las esferas del Estado. Bueno, es un elemento importante destacar que las 4 fórmulas presidenciales ya hablan del tema de la corrupción, aunque también recordemos que otros candidatos y que posteriormente ganaron la presidencia también lo plantearon como parte de su bandera política. Correcto. Y en efecto lo que hay que hacer es exigir que pasen de las palabras a los hechos. El acuerdo de país incluye unos plazos que se han establecido para que la sociedad civil tenemos también que comprender que va a haber un cambio de gobierno, habrá nuevas autoridades, pero eso no significa que no puedan apoyarse de expertos o de la sociedad civil en su conjunto, que ya establece en este acuerdo de país una hoja de ruta. Eso es sumamente importante. Los candidatos actualmente se han manifestado, algunos han hecho actividades puntuales como presentar algunas propuestas de ley en la asamblea, poco o nada han avanzado también, es importante mencionarlo, porque también necesitamos el compromiso de la Asamblea Legislativa, que es la que al final aprueba una serie de medidas legales que se requieren para mejorar la lucha contra la corrupción en las instituciones del Estado llamadas para ello. De los candidatos, en resumen, yo lo que esperaría es que pasen de las palabras a los hechos. Usted menciona algo muy importante y es el compromiso en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera resaltar también, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa es sin duda el ente estatal que recibe más cobertura mediática, ¿no? Ahí tenemos periodistas destacados los 5 días de la semana, bueno, cuando no están en campaña, pero bueno, mientras están trabajando, ¿no? Siempre hay cobertura mediática, las reuniones de comisiones son abiertas y todo esto, pero en realidad el presupuesto o la fuga de dinero, que sí se ha hecho evidente, ¿no? La fuga de dinero y el uso discrecional, abusivo a veces, de los fondos públicos es evidente en la Asamblea Legislativa, pero en realidad las cantidades palidecen ante lo que tiene asignado el Ejecutivo, solo algunas carteras del Ejecutivo, no se diga también el Judicial. ¿Cómo se podría, o tal vez si es desde la Asamblea que se puede lograr un compromiso para extender, digamos, los esfuerzos anticorrupción y esa misma vigilancia que recibe la Asamblea hacia otros órganos del Estado? Definitivamente la Asamblea está llamada a combatir directamente la corrupción y puede hacer mucho para ello. Podríamos, por ejemplo, avanzar con la aprobación de la ley de la función pública, porque también parte de la corrupción es aceptar un cargo público para el cual no estoy capacitado y por lo tanto doy un mal servicio a la ciudadanía. Sí. Necesitamos también combatir el nepotismo. Hay drenos de dinero a través de la contratación, igualmente de personas que no tienen el mérito para ocupar los cargos en los que están. La Asamblea también podría limitar la discrecionalidad con la que se usa la famosa partida secreta. La partida secreta. Pero que se está discutiendo, ¿no? En estos días se está discutiendo. Sí, pero el gobierno central, ya el Ejecutivo también puede tomar medidas desde la presentación del presupuesto para limitar el uso de estos fondos. Hay experiencias en otros países que nos han demostrado que sí puede hacerse. Así que sí, se requiere un compromiso. Por eso es importante darle un seguimiento ciudadano, una Contraloría ciudadana, porque hemos visto que la Contraloría Pública Institucional es aún débil. Por eso es que se requiere que haya una Contraloría ciudadana y se verifique el uso adecuado de los fondos públicos. Se ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial, pero quisiera que me ayudara a la hora de que volvamos luego del corte a explicar un poco y profundizar un poco más también esa experiencia que usted menciona de control de la partida discrecional o la partida secreta en el Estado, porque es, digamos, de entender que está dentro de lo razonable, ¿no? Que el Estado debe tener ciertos gastos que son de carácter reservado, pero no quiere decir por eso de que se va a fugar el dinero o que en realidad nadie, absolutamente nadie va a saber qué hacen con ellos, ¿no? Quisiera que hablemos de eso cuando regresemos. Por favor, acompáñenme. También ustedes, amigos y amigas internautas, estamos conversando en El Salvador Today sobre la corrupción y cómo combatirla. Por favor, quédese con nosotros que enseguida volvemos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Continuamos en El Salvador Today y es un verdadero placer que pueda usted acompañarnos. Le invitamos a que siga haciéndonos llegar sus preguntas y comentarios. El saludo es, por ejemplo, para José Juárez y también para Blanca Montoya, quien les decía nos saluda desde San Francisco. Qué bueno que nos ven más allá de las fronteras. Licenciado, existe este tema de la partida secreta, como lo decíamos antes, en este momento, en estas semanas, antes del próximo jueves, que entiendo va a ser el último día que van a trabajar los diputados este año, se espera poder aprobar por lo menos la elección del fiscal general, y entre esos temas también está el presupuesto del próximo año. En el tema del presupuesto está el escollo sobre la partida reservada, ¿no?, de los gastos reservados de Casa Presidencial. Creo yo que es razonable, digamos, dada la naturaleza de ejercer el poder público, que es necesario tener cierta cantidad de dinero del que no se, o mejor dicho, el que se puede disponer con agilidad, el que se puede, digamos, gastar forma rápida, sin mayores trámites, ¿no?, sin dejar sin pasar por un enorme papeleo. Ahora, esto no quiere decir que no se va a rendir cuentas para nada, al respecto de que nadie le voy a decir no. O sea, no es dinero que se está regalando. Si se lo regalara, pues está bien, no le da cuentas a nadie, pero no se trata de eso. Ahora, también es difícil, ¿no?, un poco complicado el poder regular este dinero, es decir, no se le puede someter a una contabilidad normal, ¿no?, pública, en la que todo el mundo la vea, pero debe haber ciertos métodos de control. ¿Cuáles cree usted, según las experiencias que pueden tener y las que mencionaba que hay en otros países, cuáles son las que podríamos tener en El Salvador sin afectar el funcionamiento principalmente de entes de seguridad, que son los que entiendo que más hacen uso de esa partida? Hemos observado experiencias interesantes en otros países que han establecido techos a la cantidad de dinero que puede considerarse para usos reservados, y precisamente tampoco consideran que es un dinero que puede gastarse sin ningún control. Tienen que haber instancias, obviamente en esos países ya son Contralorías Generales de la República y no una Corte de Cuentas como la nuestra, pero básicamente es eso, un gasto, un monto establecido relativamente bajo, pero sujeto siempre a una auditoría especial. Yo entiendo que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública esta información pueda establecerse como reservada, lo que no significa que no haya un ente autónomo e independiente que pueda auditar los gastos que se han hecho con esa partida. Si no, vamos a seguir teniendo los mismos problemas como ya se visualizaron, por ejemplo, en los casos de los sobresueldos, que de esas partidas salían. ¿Hay alguna... no se puede, digamos, reducir a una sola cosa, ¿no?, pero existe alguna medida en particular que tenga la visibilidad, que logre enviar el mensaje y que además sirva para ir construyendo una cultura de respeto, digamos, a la institución, una cultura contraria a la corrupción? ¿Existe una sola medida que cumpla con esas características, que esté dentro del grupo de cosas que se deben hacer? No existe una sola medida, pero sí hay unas medidas que son más, que presentan una exposición mayor que otras. Una de esas es precisamente la Ley de la Función Pública, ya que debe de basarse la contratación del personal que trabaja en la administración pública sobre el mérito, sobre las competencias, de forma transparente y abierta a la sociedad, situación que actualmente no tenemos. Hay otras medidas que observamos en otros países y tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos. Por ejemplo, Chile, por ley, ha establecido que ninguna persona jurídica puede hacer donaciones a los partidos políticos. Solo pueden ser personas naturales y hasta cierto monto. Y obviamente tienen que estar publicitados.
Sí dejaron abierta la parte de las donaciones anónimas, pero eso también ha llevado a que algunos diputados, como parte de su estrategia de lucha contra la corrupción, no aceptan donaciones anónimas. Entonces se va avanzando poco, pero se avanza. Así que esas podrían ser medidas fundamentales para ir disminuyendo el tema de la corrupción. Que los diputados aprueben la ley de la función pública y que haya reformas importantes en la ley de partidos políticos. El sistema judicial y el fortalecimiento que necesita, ¿qué tan relevante es dentro de este esfuerzo? Es eje fundamental en el esfuerzo, es uno de los ejes centrales del acuerdo de país, porque hemos observado que las instituciones que están llamadas a la lucha contra la corrupción no necesariamente hacen una actividad acorde a lo que necesita la población. A veces es porque la misma legislación las ha dejado en una situación desventajosa. Otras veces es porque los titulares que se eligen no tienen las capacidades para estar donde deben estar, y por lo tanto el combate o la mejora, a la capacidad de las instituciones se vuelve un eje, como les decía, fundamental en nuestro acuerdo. Eso implica también contar con un sistema de justicia independiente. Nuestro sector justicia tiene mucho trabajo que realizar para mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos que lleva a cabo. Yo quisiera hacer una corrección, y es que temprano en la plática yo mencionaba sobre la corrupción, un fenómeno que está pues en todas las esferas del Estado, pero bueno, debo decirlo, no se trata, digamos, solamente de entidades públicas, ¿no? La corrupción va mucho más allá, precisamente por eso es cultura, ¿no? ¿Cómo podemos entender, digamos, el papel que tienen las personas naturales, ¿no? Privadas, y también algunas empresas, entidades, ¿no? Incluso entidades transnacionales en este tema de la corrupción? Y traigo a colación, ¿no? Para que me entiendan esta pregunta, el caso de Odebrecht. Bueno, el caso de Odebrecht es un parteaguas en la lucha contra la corrupción, porque evidencia una corrupción en efecto transnacional. No se limita a instituciones locales en países, sino que era toda una trama, que hay mucho texto alrededor de este comportamiento. Pero la empresa privada es, por supuesto, también llamada a trabajar en la lucha contra la corrupción, porque recordemos que para que haya corrupción tiene que haber por lo menos dos personas, el corruptor y el que se deja corromper. Ya hay una serie de preceptos o lineamientos que establece, por ejemplo, las Naciones Unidas, la OCDE o la OEA, de cómo las empresas privadas pueden establecer una serie de procesos o de sistemas orientados a disminuir la corrupción. Incluso hay una normativa de calidad al respecto. Así que el llamado para las empresas, y que también es uno de los ejes de nuestro acuerdo, es precisamente que se adopte esta serie de medidas para que se pueda trabajar desde la responsabilidad social empresarial de ellos en la mejora con la lucha con la corrupción. Algunos elementos de esos pasan por el trato adecuado a su personal, por ejemplo, la forma en que cómo se relaciona con su comunidad. Entonces sí hay algo ahí que a mí en particular me llama la atención, y bueno, usted me corrige donde sea necesaria la corrección, pero yo creo que debemos entender todos que las empresas como entidades son organismos dedicados a generar riqueza, ¿verdad? Y es, digamos, ese objetivo, aunque esto pueda parecer muy simplificado, o es muy simplificado, el objetivo es, como le digo, ganar dinero. Eso es lo que busca una empresa, ganar dinero. Ahora, ganar dinero es maximizar sus ganancias, y a veces la forma de maximizar esas ganancias es a través de corrupción, ¿no? Saltarse ciertos procesos, evitar el pago de ciertos impuestos, gastar en sobornos para no pagar, digamos, otra cantidad mayor en otros tipos de costos. Existe una especie de choque, de contraposición, digamos, tal vez, entre el valor que promovemos desde nuestro modelo económico, ¿no? Que es el de acumular riquezas, con el del respeto, con el del digamos, de la equidad, del progreso como sociedad. Es que el lucro per se no es negativo, no es malo. Por supuesto. Ajá. Todos los seres humanos tenemos la libertad, al menos en nuestro sistema económico, de establecer instituciones que sigan el lucro. Evidentemente eso se vuelve un problema
cuando para obtener ese lucro se llevan a cabo actividades que pueden ser catalogadas como corrupción. Entonces, el lucro y la responsabilidad social de las empresas no tiene por qué ser antagónico. De hecho, tiene que ser una cuestión, tienen que ser dos caras de una misma moneda. En ese sentido, la empresa privada tiene que seguir desarrollando su actividad lucrativa porque eso permite generar empleos, por ejemplo, generar inversión, y lo que se requiere es que lo haga en un marco ético, en el respeto de las leyes. Eso es todo, que lo hacen, que se hace. También tenemos que reconocer que, y no tenemos que satanizar tampoco a la empresa privada, no se trata absolutamente de eso. Evidentemente hay malos actores en todos lados, y esos malos actores son los que tenemos que identificar y tratar de prevenir que actúen de esa forma, como el caso de Odebrecht. Perfecto. Licenciado, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente ya se nos ha acabado el espacio que tenemos en el programa, pero qué bueno que hemos podido compartir y conocer un poco más de este acuerdo. Vamos a tratar de compartir también el documento en redes sociales para que quienes quieran conocerlo más de cerca puedan hacerlo también. Y de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, y solo pedirles a toda la población que se adhiera al acuerdo. El acuerdo va a estar disponible en centros comerciales. Quiero agradecer en ese sentido al Grupo Roble por ello. Así que acompáñenos en los metrocentros para que puedan firmar el acuerdo. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Es siempre un verdadero placer poder llevar esta discusión y las opiniones de invitados especiales como el licenciado Fernández para que podamos juntos ir construyendo país y saliendo adelante. Por supuesto, queremos agradecer a Noticias Menotti, a Interdiario, a El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Como siempre, les recordamos el costo de desentenderse de la política, de ser gobernado por lo peor, los más corruptos que la sociedad tiene para ofrecer. Será hasta la próxima.